Muy buenas, mi nombre es David Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro y hoy cursante de la materia Mantenimiento Industrial 2, bajo la tutoría del profesor Edin Gotera. Esto va a ser un video ensayo cuya referencia fue de un PDF mandado por mi tutor, el cual fue creado en el 2004 por el autor, el profesor e ingeniero Julio Morales. Este video ensayo se va a basar en el tema 3, que es planificación y programación. El objetivo de este video ensayo es poder generar un aprendizaje sobre el tema planificación y programación del mantenimiento, para así tener las herramientas y tener un conocimiento a la hora de poder aplicarlo en un entorno laboral. El contenido de este video ensayo lo dividí en 3 capítulos, que es verificación y autorización, planificación y programación. Verificación o autorización. Para realizar un trabajo de mantenimiento en cualquier empresa se requiere de una autorización para poder realizar un mantenimiento en una planta. Esto lo obtenemos por medio de una orden de trabajo. Una orden de trabajo es una autorización que nos dan para poder realizar un trabajo de mantenimiento en específico en una máquina o en un equipo. Esta debe contener un formato por mínimo. En cada empresa este formato puede variar, pero debería contener como mínimo una fecha y orden de planta o sector de la misma en donde el equipo se encuentra, el nombre de la persona que emite la orden, el nombre que identifica el equipo que se va a intervenir, la razón por la cual se requiere la intervención, el nivel de urgencia de la tarea requerida o fecha de realización, y cuando sea pertinente indicar si la tarea requiere de la planta detenida. Para poder realizar una orden de trabajo se necesita una disciplina para poder recolectar toda la información que va dentro de esta orden de trabajo. Y esta disciplina se llama valor agregado. El valor agregado es recolectar toda información que nos sirva para la fijación del nivel de urgencia o prioridad, la búsqueda de la causa de la falla y si es desconocida, la ejecución de la tarea reparativa, la determinación de las prevenciones y la mejor oportunidad para realizar la tarea. Para agregarle un valor a una orden de trabajo se requiere un diagnóstico de falla, la cual nos va a dar la información necesaria para poder hacer el valor agregado a la orden de trabajo. Esta nos va a determinar qué causa activa o dispara la falla, identificar los síntomas observados, determinar las acciones para eliminar los riesgos y obtener una información completa sobre la causa y las posibles acciones correctivas. Para el diagnóstico de falla, primero se hace un diagnóstico simple, el cual, si la solución es obvia, se realiza el mantenimiento directamente. Al momento que el diagnóstico simple no recoja toda la información necesaria, se procede a hacer un diagnóstico avanzado, que es mucho más profundo y se suele hacer con expertos de la materia. En el momento que no se recolecte tampoco la información necesaria con este diagnóstico avanzado, se requiere hacer un análisis de causa raíz, que esto va a ser un tema más adelante. La urgencia o prioridad es el nivel de importancia en la cual se tiene que llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Vamos a definir 4 niveles. El primero, que es la emergencia, son tareas no programadas que se suscitaron de forma aleatoria, en la cual se tiene que hacer lo más rápido posible, porque esto puede llegar a afectar al equipo o a la maquinaria o a la productividad de esta misma. Luego tenemos la urgencia, que se tienen que programar en un plazo de 24 horas para que esta no se convierta en una urgencia. Luego tenemos las normales, que son las que ya están programadas en la orden de trabajo. Y por último tenemos las rutinarias, que son las que no afectan directamente a la productividad, ni a la máquina ni al equipo. Estas están programadas y se hacen un plazo de largo tiempo y son de forma rutinaria. Ahora vamos con el flujo de trabajo. Primero empezamos, el emisor o la persona, aquí yo lo tengo, el emisor o la persona encargada de emitir la orden de trabajo procede a realizar un diagnóstico simple. Si la solución es obvia, se aplica la solución. Al no ser obvia, se realiza un diagnóstico avanzado. Luego, si la información es suficiente, se emite
la orden de trabajo. Al no ser suficiente, se realiza un análisis de causa raíz y luego de esto se emite la orden de trabajo. Una vez emitida correctamente la orden de trabajo con su valor agregado suficiente, con su nivel de prioridad, pasamos a la planificación. Planificar es recolectar información y hacer suposiciones a futuro para poder formular actividades para poder con el fin de cumplir el objetivo planteado. Las etapas de la planificación son el desarrollo de tareas, en la cual es una de las partes muy importantes a la hora de realizar un mantenimiento, ya que se realiza junto a expertos conocedores a expertos que se conocen de la materia y que estos van a buscar van a comenzar a desarrollar y a formular actividades para poder cumplir el objetivo que se tiene, con una serie de pasos que serían: primero, visitar el lugar de ejecución de las tareas. Luego tenemos el análisis de riesgos, seguridad personal y de instalaciones, cuidado de salud y del medio ambiente. Luego tenemos la comprensión de fenómenos técnicos involucrados en la falla. Tenemos el soporte técnico adecuado a la ejecución. Por ejemplo, procedimientos de trabajo anteriormente preparados para esta reparación. Luego tenemos requerimiento de personal y de recursos materiales, insumos, repuestos, equipos auxiliares. Y la verificación de que tales recursos estén disponibles o emisión del requerimiento de adquisición de los faltantes. Y estimación de tiempos y costos. Estimación de costo. Una estimación de costo es la aproximación del costo de una operación o trabajo. Cuando una orden de trabajo requiere muchas actividades o recursos importantes, se tiene que realizar posterior a la programación y luego a su ejecución, se tiene que hacer una estimación de costo. Luego de haber hecho toda esta etapa, ahora proseguimos con la programación, es decir, la ejecución de las actividades en el tiempo. La programación de actividades es la actividad que va después de la planificación, concretando así las actividades que se van a realizar, diciendo dónde y cuándo se van a realizar. La programación es donde se materializa la planificación. Por ende, la programación es la herramienta ejecutora de la planificación. La programación se hace por medio de metodologías como diagramas de barras, Gantt, diagramas de flecha, entre otros. También se puede utilizar opciones informáticas, por ejemplo, Project y Primavera, o Primajas y Primavera. Podemos distinguir entre los distintos tipos de programación, podemos distinguir tres, que la primera son las programaciones día a día, que son tareas que conllevan a pocas actividades y se pueden realizar mediante diagramas de barra. Programación de una actividad. Debido a la complejidad de algunas actividades, se tienen que realizar varias tareas. Por ende, estas se ayudan a hacer se pueden realizar mediante la metodología del diagrama de flechas, entre otros. Y por último tenemos programación de paradas de planta. Esto es cuando tiene de las dos anteriores juntas, en donde se necesita parar la producción para poder realizar ese mantenimiento o una expansión de planta. Ahora procedemos a las barras, al diagrama de barras o de Gantt. Aquí tengo unos hechos y voy a explicarlo. Pensamos por el diagrama de barra. Es como un cuadro donde están las barras por orden de cómo se va a ejecutar la tarea. Tenemos aquí en forma horizontal, en el primer cuadro, el inicio de la tarea, el inicio de la actividad y sus tareas. Ejemplo, está el inicio, actividad A, actividad B y el fin. Luego tenemos el tiempo estimado para poder cumplir estas tareas, que también se van rellenando en la siguiente fila. Luego tenemos la fecha en la cual se piensan hacer y eso se va rellenando poco a poco. Esto nos ayuda para cuando son trabajos o tareas diarias.
como lo habíamos mencionado anteriormente. Ya cuando la actividad requiere varias tareas, podemos proseguir a explicar el diagrama de red, que también lo tengo aquí dibujado y lo voy explicando mientras los veo. El diagrama de red permite determinar el camino crítico y ver mejores opciones para poder rendir el tiempo, el tiempo y que sea de una manera eficiente. Tenemos aquí que por medio de flechas comenzamos en el inicio, tenemos aquí la actividad A, y arriba tenemos actividad B y actividad C, y aquí la actividad D. Y aquí va, como son varias a la B, la actividad A sube hacia la B y también hacia la C, y elige el camino crítico que va a estar diseñado en negrita. Y terminamos en el fin, como vemos aquí. Etapas de la programación. Empezamos con la preparación. Comenzamos con la preparación. La preparación es donde se van a realizar detalladamente qué actividades se van a realizar. El programador debe estar al tanto de qué se va a realizar. Luego tenemos la elaboración. La elaboración es el proceso donde se comienzan a desarrollar las distintas actividades que se van a realizar. Y esto se va a requerir en gran parte en expertos conocedores de la materia. Luego tenemos la simulación, que es donde se va a hallar, donde se va a simular el proceso que se va a realizar, consiguiendo así variaciones de tiempo y costo. Y por último tenemos el proceso de una vez que cuando comienza la ejecución de tareas, se deben actualizar con el tiempo los procesos con respecto a las cosas que se pueden presentar, actualizándolo a lo que se tiene y a lo que se presenta. Tipos de precedencia. Los tipos de precedencia se describen indicando la vinculación entre el fin y el comienzo, también indicando si existe algún desplazamiento entre ellas. Ahora venimos con las restricciones. Las restricciones son como ciertos parámetros que se nos colocan a la hora de realizar las tareas. Que por ejemplo, los tipos más comunes son comenzar no antes de, obviamente una fecha determinada, comenzar no después de, una fecha determinada, finalizar no antes de, finalizar no después de, comenzar el o finalizar el. Ahora venimos con la duración de las tareas. La duración de las tareas va a ser escrita por el programador de las tareas. Esto tendrá que ver con una serie de información que tendrá de trabajos anteriores, o incluso existen libros en los cuales donde está cuánto tarda cada persona en realizar un trabajo. También esto también ayuda bastante a la experiencia, ya que la experiencia de distintos momentos podrá ayudar al programador a realizar el tiempo en que va a durar haciendo cada tarea. Ahora podemos concluir que la planificación y la programación es algo fundamental a la hora de realizar un mantenimiento, ya que esto se trata de hacer las cosas más ordenadas y no de forma imprevista. Debido a que cuando uno hace las cosas de forma imprevista, uno suele utilizar más recursos, suele utilizar más dinero, suele utilizar más técnicos y suele utilizar más tiempo de lo requerido y debido. Y teniendo esto como resultado, una baja eficiencia y gran daño en la productividad laboral. La coordinación y el orden se realiza por medio de la planificación y programación, ya que esta prioriza y ejecuta de forma eficiente las actividades que se tienen que realizar. Podemos tener también que concluir que gracias a la planificación y a la programación se logra hacer las cosas de una forma mucho más eficiente, reduciendo costos, materiales, tiempo y personas. Y con esto logramos concluir este video ensayo. Muchas gracias por escuchar, que tenga un feliz día y bendiciones para todos.